Bueno, buen día a todos. Es un gusto saludarlos nuevamente. Yo soy Lorena Rivera, soy consultora externa de 5G Américas. Bienvenidos a una nueva sesión de webinars de 5G Américas en la que tendremos como orador invitado a Enrique Carrier, quien es director de Carrier y Asociados. Enrique disertará hoy sobre el mercado argentino ante la llegada de 5G. Quiero además comentarles que el señor José Otero, vicepresidente de 5G Américas, lamentablemente no podrá acompañarnos en la sesión de hoy y me ha pedido que por favor lo excuse con todos ustedes. Esperamos que en el transcurso o al final de la actividad José pueda sumarse. Bueno, y aunque muy seguramente la mayoría de los que hoy nos acompañan conoce a nuestro conferencista invitado, pues es uno de los analistas de telecomunicaciones referentes en la región, les leeré a continuación su breve perfil. Enrique Carrier es fundador de Carrier y Asociados, estudio profesional independiente especializado en la industria de las telecomunicaciones que realiza estudios y análisis de mercado cubriendo la región latinoamericana, con sede en Buenos Aires, Argentina. Adicionalmente, Enrique es editor del boletín semanal del sector titulado Comentarios. Antes de darle paso a Enrique, quisiera además recordarles que esta presentación está siendo grabada y posteriormente será publicada en el canal de YouTube de 5G Américas. Como es usual, les compartiremos en los próximos días el enlace de esta grabación junto con el archivo de la presentación. También al final de esta sesión tendremos una ronda de preguntas que podrán escribirlas en el chat o, si prefieren, levantar la mano para formularlas a nuestro orador. Y por último, quiero enfatizar que las opiniones expresadas en la siguiente presentación son responsabilidad del conferencista y no necesariamente reflejan la posición oficial de 5G Américas o de alguno de sus integrantes. Entonces, Enrique, sea usted bienvenido a este espacio. Gracias nuevamente por acompañarnos y por favor, adelante con su presentación. Bueno, muchas gracias y buenos días. Vamos a compartir la pantalla. Perfecto. Bueno, aquí estamos. Que me acomodo. Ahí estamos. Bueno, tal como dice el título de la presentación, la idea es hablar de, digamos, qué es lo que está pasando en el mercado móvil argentino, y sobre todo teniendo presente que estamos ante la inminencia de la llegada de 5G. Ahí está. Bueno, entonces, para arrancar un poco, ver en qué estado está el mercado argentino hoy, ¿no? Y a mí a veces me gusta, para un poco para ubicarnos respecto de tal vez de otros servicios que son considerados esenciales. Y esto, acá lo que estamos viendo es la penetración en hogares de los distintos servicios, donde vemos que la banda ancha móvil es el servicio de mayor penetración en hogares, con un 90%, que supera el agua corriente y obviamente supera a otros servicios que vemos hacia la derecha de la pantalla, como las cloacas, el gas de red y lógicamente también la banda ancha fija. Para tener un pantallazo general del mercado, lo que tenemos es, digamos, un mercado, valga la redundancia, que está concentrado en tres grandes actores que representan el 83% de los ingresos. Estos tres grandes actores, que son Claro, Movistar y Telecom, bueno, Personal, no, digamos, no solo son los actores en el segmento móvil, sino que también tienen una participación importante en lo que es banda ancha, televisión paga y telefonía. Pero además hay más de 1000 proveedores de acceso a Internet, son pymes y cooperativas, y dentro de las cuales, porque es claro que ya nadie da un servicio solo, sobre todo en estos casos de los 700 operadores de televisión por cable. Pero vemos, como se puede ver en el gráfico también, que lo que es el negocio móvil es prácticamente la mitad de lo que son los servicios TIC, siempre en términos de facturación. Y para ver más en detalle las características del mercado móvil, lo que tenemos son 62 millones de líneas activas. Esto quiere decir que son líneas que están, digamos, operativas, lo cual no significa que estén en uso. En uso lo que tenemos son
49,4 millones de líneas, de las cuales hay 45,7 que están asociadas a un teléfono, smartphone, y hay poco menos de 4 millones que están asociadas a lo que es IoT o Machine to Machine, ¿no? O sea, que están conectando máquinas u objetos y no personas. Si hablamos de personas, estamos hablando de 40,5 millones de usuarios. Con lo cual nos quedan un 20% del total de líneas activas que están sin uso o con un uso muy esporádico. Acá también lo que es importante tener en cuenta es el ARPU, ¿no? Que con algunas oscilaciones en los últimos años siempre estuvo alrededor de los $5. Y estas oscilaciones tienen más que ver con diferencias cambiarias que tal vez que con diferencias en el consumo. Y este dato es importante porque cuando nosotros hablamos, y más en este caso, si hablamos de 5G, que implica digamos, nuevas inversiones, despliegues de fibra, más antenas, etc., hay que hacerlo con un ingreso promedio por usuario bastante bajo, considerando que gran parte o una parte importante de los costos de las redes móviles son en dólares. Y ya, digamos, viendo específicamente lo que es el mercado móvil, lo que tenemos en Argentina, un poco por herencia de cómo se fue desregulando a partir de los años 90, más cómo se fue manejando después el ingreso de nuevos actores, tenemos un mercado que es bastante balanceado. Esta es la participación en líneas, y vemos que con algunos puntos más, unos puntos menos, más o menos cada uno está en un tercio del mercado. Claro que a veces las líneas no se condicen con la facturación, ¿no? O sea, vemos que, por ejemplo, en términos de facturación, que es la columna verde, la mayor participación la tiene Personal, que es del grupo Telecom, el grupo argentino. Y en el otro extremo vemos que, claro, que era quien más participación tiene en líneas es quien menos participación tiene en facturación. Obviamente esto depende de varias cosas, en algunos casos de cuánto y cómo se contabilizan las líneas activas, porque a veces están activas pero no facturan, entonces no suman a la facturación total, más obviamente las diferencias en cuanto a estrategias de marketing y tipo de mercado objetivo. Otro dato interesante y que tiene que ver con, digamos, con lo complejo que fueron los últimos años en Argentina es la evolución de lo que son los despachos de teléfonos móviles. O sea, cuántos ingresaron al país, ya sea porque se importaron directamente o porque se fabricaron o ensamblaron en Tierra del Fuego, que es lo que nosotros vemos aquí. La banda azul es el mercado oficial, esto es mayormente lo que ingresó por Tierra del Fuego, más algunas importaciones, y lo que se ve en naranja es el mercado no registrado, que acá esto básicamente responde a dos orígenes, ya sea las compras individuales de argentinos que viajan y a su regreso traen uno o dos celulares, digamos, generalmente para consumo propio, y también lo que podría ser considerado el contrabando. Y que si miramos las cifras, vemos cómo en los últimos años el contrabando se redujo. Y esto no responde a que haya habido alguna política para controlar más el ingreso de mercaderías, sino que tiene que ver con una característica que tiene el mercado argentino, que es la multiplicidad de dólares, o sea, o mejor dicho, de cotizaciones de dólar. Cuando vemos las cifras de 2015, 2016, 2017, con digamos, un alto porcentaje de mercado no registrado, esto tiene que ver con la alta carga impositiva que tiene la producción local, y entonces hacía que fueran competitivos los equipos importados. A partir de 2018, 2019, empieza a haber un desdoblamiento bancario, cambiario, entonces lo que empezamos a ver es una brecha entre lo que es el dólar oficial que se utiliza para las importaciones y el dólar que en paralelo, que en Argentina se le llama blue,
cuando yo era chico se le decía dólar negro, digamos, pero que es el dólar libre, por llamarlo de alguna forma, aunque no necesariamente sea legal, y que hoy tiene una diferencia de precio muy grande. Estamos hablando de una diferencia de casi el 100% respecto al dólar oficial. Entonces, cuando esto sucede, ya deja de ser atractivo importar, ya sea, digamos, en un viaje o contrabandear equipos pagados en dólares libres, porque terminan siendo mucho más caros. Y esto es lo que explica esta reducción, que en los últimos años se mantuvo básicamente en lo que son los equipos iPhone, que no se ensamblan en Argentina, se pueden importar legalmente, pero tienen un sobreprecio mayor, tienen una carga impositiva mayor. Pero sí desaparecieron, digamos, por otras marcas. Y acá cuando vemos el parque, bueno, acá vemos, digamos, cómo el 89% del parque en uso son equipos 4G. Vemos que hay un 7% de 5G y muchos se preguntarán por qué. Y bueno, básicamente porque hoy 5G está pasando a ser un estándar en los nuevos equipos, y entonces los equipos que se producen en Argentina en realidad son los mismos que se están vendiendo en este momento en el resto del mundo. De hecho, la brecha de tiempo entre los lanzamientos internacionales y lanzamientos en Argentina se redujo notablemente en los últimos años. Entonces estamos teniendo productos que sí están un poco al día tecnológicamente, y esto implica que tengan que incorporen conectividad 5G. Ahora, yendo ya más al contexto para entender también, sobre todo para aquellos que también que no son argentinos, ¿no? Argentina tiene un desafío en términos de conectividad muy grande. ¿Y por qué? Porque los 46 millones de habitantes que tiene el país lo hacen en la octava extensión geográfica del mundo. O sea, Argentina es el octavo país en términos de extensión territorial. Pero esta poca población que tiene en comparación con este territorio hace que estemos en el número 174 en términos de densidad poblacional. Lo cual hace que también sea muy difícil, digamos, llevar conectividad a toda la población, particularmente quienes están en áreas menos densas. Y acá lo que vemos en estos colores, tal vez no se nota mucho, hay un puntito azul, que es lo que se llama el área metropolitana de Buenos Aires, que es la ciudad de Buenos Aires y los suburbios, y ese puntito azul tiene tanta población como todas las provincias que vemos en Celeste. Entonces, esto nos da un poco la pauta de, digamos, cómo hay ciertas zonas del país que tienen muy poca densidad poblacional y termina siendo, digamos, un problema económico para digamos, cualquier red, porque estas tienen ciertos costos fijos que no se pueden amortizar entre muchos usuarios. Entonces, hay un gran desafío en términos de lo que es conectar una población desigualmente distribuida. Después hay otro tema, y que tiene que ver con la evolución del negocio móvil, que si bien esta es la evolución de la facturación del sector móvil, o sea, de las tres empresas, y vemos cómo desde el 2013, o sea, en los últimos 10 años, salvo en el 2017, ha sido un constante descenso, ¿no? Acá pueden haber, obviamente, mejoras en términos de costos, y eso se traduce a veces en menores precios. Estamos hablando ya a partir de 2013, 2014, 2015, en un mercado que ya es maduro, o sea que no tiene crecimiento en términos de usuarios, con lo cual lo que estamos viendo es una menor facturación en general. Y esto es importante porque sirve de parámetro a la hora también de fijar los precios del espectro, ¿no? Porque no es lo mismo, digamos, la proporción que significó los 1.400 millones de dólares más o menos que recaudaron con el espectro de 4G en 2014, en una industria que facturaba, los valores están puestos en millardos, o sea, en miles de millones de pesos, que lo hacemos en pesos ajustados por inflación, obviamente. Otro de los temas de Argentina es la alta inflación que se ha venido acelerando y actualmente está en niveles que están por encima del 100% anual. Con lo cual, ver cifras históricas, si no están actualizadas por inflación, no significa nada. Acá lo que hicimos fue llevar todos estos valores a diciembre de 2022 para ver cómo fue esta evolución. Entonces estamos viendo que es un sector que tiene menos capacidad para pagar por ese espectro que la que tenía
10 años atrás. Y acá vemos también cómo fue la variación de la facturación de los servicios móviles en función del PBI, porque uno puede decir, bueno, también esto puede tener que ver con la actividad económica. Entonces, así como en 2017, que recordemos había este repunte de la facturación, tuvimos un crecimiento mayor al PBI, en 2018 la caída fue más grande que la caída del PBI, en 2019 también, en 2020, año de la pandemia, no, o sea, cayó también, pero no tanto como cayó el PBI, obviamente estábamos en épocas de aislamiento, lógicamente, caída del PBI, pero en 2021, que el PBI recupera un poco, digamos, o rebota, la facturación siguió a la baja, y en el 2022 lo mismo, ¿no? O sea, que estamos viendo acá claramente, digamos, cuál es la situación del sector. Y que en los últimos tiempos, sobre todo a partir de la pandemia, la situación se vio complicada por un conflicto que podría ser, digamos, regulatorio político, ¿no? En agosto del 2020, en plena pandemia, el gobierno emite un DNU. Un DNU es un decreto de necesidad y urgencia, que es un decreto que tiene algunas particularidades que son propias de la Constitución argentina. Si el Poder Ejecutivo dicta un DNU, este DNU está vigente, por más que tiene que pasar por el Congreso, pero su paso por el Congreso es positivo si obtiene los votos de una de las dos cámaras. Es un sistema un poco raro, pero bueno, esto hace que haya un margen para gobernar por decreto, y lo que hizo este DNU fue establecer que los servicios telefonía móvil, fija, acceso a banda ancha y televisión paga fueran declarados servicios públicos. A través de esto, o como consecuencia de esto, que el regulador pudiera fijar los aumentos de precios. Y acá, de vuelta, a veces hay que ponerse en la situación argentina, donde con los altos niveles de inflación, las actualizaciones de precios son constantes. Si uno tuviera una economía estable, tal vez no sería un gran tema que me controlen las actualizaciones de precios, porque yo no estaría forzado a hacerla recurrentemente. Pero como le dije antes, si estamos hablando de un país que tiene una inflación por encima del 100% anual, las actualizaciones son recurrentes. Y estas no, digamos, ni siquiera es que la presentan al regulador y este la aprueba, sino que el regulador fija el nivel de aumentos. Y entonces acá lo que vemos, por supuesto, esto después no prosperó. ¿Por qué? Porque todos los operadores, ya sea directamente o indirectamente a través de cámaras, recurrieron a la justicia y obtuvieron medidas cautelares que dejaron sin efecto el DNU. No obstante, no quiere decir que esté resuelto, o sea, esto es una medida cautelar, no es que se falló directamente en contra, sino que un poco el mensaje es no innovemos hasta que no resolver la cuestión de fondo. Pero acá lo que vemos en el gráfico es la diferencia entre lo que fue la inflación desde que se dictó el DNU en agosto de 2020 y cuáles fueron los ajustes que se autorizaron, en este caso para los servicios móviles. Y estamos viendo que en ese periodo hubo una inflación del 320%, pero los ajustes fueron solo del 128%. Lo cual implica que si el DNU se hubiese respetado y hubiera sido declarado legal para la justicia, o por lo menos vigente, hoy yo creo que la industria estaría sencillamente quebrada, ¿no? con esta diferencia en los precios. Entonces, bueno, esto es importante tenerlo presente porque fue y sigue siendo un factor que introdujo mucho ruido entre la relación de los operadores en general, y en este caso, digamos, de los operadores móviles en particular, con el regulador. ¿Y qué sabemos de lo que sería la subasta de 5G? En realidad poco. Lo que sí sabemos es que lo que se va a subastar es la banda de 3,5 GHz, lo cual es normal porque es la banda, digamos, inicialmente para 5G en todas partes del mundo, que se está hablando, van a ser 3 bloques de 100 MHz, lo cual da la pauta de que no hay tal vez una intención de ingreso de nuevos operadores, por lo menos no con espectro,
y que entonces va a haber 3 bloques para cada uno de los 3 actores actuales. Lo que no tenemos por el momento es cuáles son las obligaciones que vendrían con ese espectro y tampoco el precio, en el cual hubo una gran discusión y todavía se sigue debatiendo, porque la diferencia entre lo que el gobierno pretendía y lo que las empresas estaban dispuestas a pagar era muy, muy grande. Las posiciones se han ido acercando, bueno, pero todavía evidentemente no está resuelto. O sea, entonces, ¿cuáles son los puntos de discusión previo a esta licitación? Bueno, por un lado, la vigencia del DNU, ¿no? Porque como les dije, esto no es que está resuelto, es una medida cautelar. Entonces, también es un gran signo de interrogación respecto a qué puede pasar en el futuro. Si yo hoy tengo que, digamos, como operador, tengo que hacer un desembolso por espectro, más a lo que se sumaría la inversión en infraestructura para dar servicios 5G. Y no tengo la certeza de que voy a poder manejar libremente mis precios, porque tal vez finalmente en algún momento la justicia dice, no, este DNU es legal y está vigente. Entonces, es una espada de Damocles sobre la cabeza de todos los operadores. Está el tema del precio, que vimos que había una discusión, en un momento se habló de 1.400 millones de dólares, que eran valores similares a los de 2014, con todo lo que ya vimos, cómo cambió el negocio, y a lo que se suma también un poco una tendencia en la industria que tiene que ver con pagar menos por espectro y dedicar ese dinero al despliegue de red, porque en el fondo una empresa tiene 100 para invertir. Si el espectro se lleva 50 o se lleva 20, no va a cambiar ese total. Entonces, en la medida que el espectro es más barato, hay más recursos disponibles para el despliegue. Otro de los puntos en discusión es la limpieza del espectro, y esto tiene que ver con que la banda de 3,5 está siendo utilizada para otros servicios, muchos de acceso fijo inalámbrico, y ya hay una experiencia negativa, que fue en el caso del 2014 con 4G, donde parte del espectro de 700 MHz estaba siendo utilizado por televisión de pago, y que todavía no está resuelto. O sea, estamos hablando de algo de hace 9 años, entonces, de vuelta, una empresa dice, bueno, yo voy a pagar por un espectro y que después lo puedo utilizar porque lo está utilizando otro y que después se judicializa y yo entonces quede con un espectro que pagué y no puedo utilizar. Otro digamos, de los factores digamos, que inquietan tiene que ver con el acceso a divisas para importar equipamiento. En este sentido hay que tener presente que Argentina tiene un gran problema de falta de divisas, de dólares, lo que llevó a imponer serias restricciones a importaciones, a gastos en dólares en el exterior, con tarjetas, o sea, realmente una situación complicada. Y acá sabemos que, por lo menos inicialmente, va a haber que hacer una inversión fuerte en dólares para comprar el equipamiento para 5G, para las antenas, etc. Y entonces también hay, de alguna manera, un interés de tener un reaseguro que las empresas van a poder acceder a esas divisas para poder desplegar y no, digamos, pagar por espectro y después no poder utilizarlo porque no hay divisas para desplegar la red. Más recientemente se introdujo otro factor de conflicto que tiene que ver con la fijación de precios para los operadores virtuales. Más particularmente, digamos, la semana pasada, el regulador, digamos, exigió a los 3 operadores un determinado nivel de precios para un aspirante OMB en particular. Y esto ya está entrando en un proceso de judicialización, que aunque no se cumpla, siempre es ruido en la relación empresas con el gobierno, ruido en la planificación, digamos, de cómo se va a recuperar esa inversión. Entonces, en el fondo, lo que tenemos, si uno junta todos estos puntos de discusión, es que hay una falta de previsibilidad muy importante para el nivel de inversiones de los cuales estamos hablando, en un contexto también macroeconómico que es complejo. Entonces, si vemos, digamos, y lo comparamos con 4G, vemos que hay similitudes y que hay diferencias. Si empezamos por las similitudes, tanto 4G como 5G, si se hace ahora en este año, llegan con unos 5 años de vida, digamos, como una tecnología ya disponible comercialmente.
Y en los dos casos también hubo una motivación fiscal, donde el precio fue un factor de discusión importante y donde la pauta de la motivación fiscal la dio en ambos casos que el anuncio del llamado a licitación lo hacía el ministro de Economía, que en ninguno de los dos casos del ministro de Economía dependían las telecomunicaciones. Anteriormente era el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, ahora ya no me acuerdo bien cuál era el nombre, porque fue cambiando. Ahora depende un poco directamente de jefatura de gabinete, o sea, que no depende de Economía, y sin embargo el anuncio lo hace Economía, dando, digamos, clara muestra de que hay una motivación fiscal por sobre todas las cosas. ¿Y cuáles son las diferencias? Bueno, acá sí te encontramos alguna diferencia importante. Primero, cuando fue la llegada de 4G, la red estaba colapsada porque Argentina venía de 15 años de no haber tenido ninguna subasta de espectro. O sea, durante 15 años el mercado creció y el espectro fue el mismo. Entonces, cuando llegamos a 4G en 2014, que ahí estaba empezando también a popularizarse los smartphones, lo cual generó mucho mayor consumo, las redes estaban totalmente colapsadas. Cosa que hoy no pasa, las redes no tienen problemas de capacidad. La última subasta general fue hace 9 años, fue la del 2014, pero hubo asignaciones adicionales también posteriores. Y ya el crecimiento de los datos es más natural, no tenemos ese crecimiento inicial que es como todo crecimiento inicial suele ser muy, muy acelerado. En la llegada, digamos, a la época de la llegada de 4G, había nuevos usos visibles, ya estaban los smartphones con las aplicaciones, con la navegación, y de ahí se sumó el video, habilitado por la capacidad de 4G, cosa que hoy con 5G no pasa, por lo menos no pasa en el caso de los teléfonos, ¿no? O sea, entonces también hay un cierto decir, bueno, ¿para qué tanto apuro y tanta inversión si yo todavía no voy a tener una forma de capitalizar? Entonces, en ese momento, 2014, había una necesidad imperiosa de espectro. Hoy no, hoy tal vez el foco está en los despliegues de fibra óptica. Y algo que ya vimos antes en uno de los gráficos, cuando llegó 4G había muy pocos terminales 4G, era el 1,4%, hoy estamos hablando del 7%. Y cuando les mostraba, digamos, la fibra como digamos, objetivo principal de los operadores, teniendo en cuenta que no solo es fundamental para los servicios móviles, sino también porque todos estos operadores son proveedores de servicio de banda ancha. Y comparando con algunos países de la región, vemos que Argentina viene atrasada en el despliegue de fibra óptica. Estamos hoy en un 26-27% del total de los accesos a banda ancha, frente a un Brasil que tiene 71, o a Chile 66, o Colombia, que tal vez es el país que más se parece a Argentina en términos de población, es el más comparable, y que está sí, un poco por encima de Argentina, habiendo mostrado un crecimiento también más acelerado en los últimos 2 años. Entonces, por eso, ¿qué nos falta para tener 5G? Bueno, yo creo que una parte importante es infraestructura, hace falta una mayor disponibilidad de fibra óptica, porque es la que vamos a necesitar para conectar estas antenas adicionales que van a hacer falta. Digamos, no nos olvidemos que estamos hablando también de una frecuencia más alta, de 3,5, mucho más alta que el resto, que las que están operándose actualmente en Argentina, y cuando la frecuencia es más alta, el alcance es menor, lo cual sí o sí exige una densificación de las antenas. Y otra de las cosas que hace falta, y que es uno de los grandes problemas al desplegar redes en general y antenas o redes móviles en particular, es la complejidad y la disparidad en la normativa de los despliegues de antenas, algo que, digamos, sucede en distintos países de la región. Algunos ya lo resolvieron con leyes de antenas, pero que es básicamente que a veces cada municipio tiene sus propios requerimientos para el despliegue de redes, y hace que muchas veces, desde que se toma la decisión hasta que se puede instalar una antena, puede llegar a pasar hasta un año. Entonces eso también actúa como un freno a los despliegues de infraestructura. Y para hacer cosas ahí, digamos, varios desafíos. Uno, bueno, es avanzar en un contexto económico complejo, como lo dije, alta inflación, falta de divisas, a veces caída de la actividad económica, y cuando no hay tampoco hay un crecimiento muy fuerte.
A lo que se suma esta incertidumbre regulatoria que les mencioné antes. Y además está el tema de que esto implica realizar inversiones en un producto o servicio que no va, por lo menos inicialmente, generar un ingreso que sea muy superior al anterior. O sea, en realidad estamos hablando de 5G en 3,5, va a ser inicialmente para los celulares. Este 5G en los celulares hoy no aporta una experiencia muy distinta, no hay aplicaciones que podamos usar con 5G o 4G no podamos utilizar, con lo cual tampoco hay un incentivo muy grande para pagar más por tener 5G, ¿no? Entonces, y lo que tenemos son, sí, tal vez algunos usos industriales, B2B, ciudades inteligentes, o hasta el acceso fijo inalámbrico, que en realidad, sobre todo en los dos primeros casos, todavía están en un proceso de maduración, ¿no? O sea, porque cuando uno habla de usos B2B o ciudades inteligentes, estamos hablando de desarrollo de dispositivos, el desarrollo digamos, de plataformas de software para administrar esos dispositivos, la integración de esos dispositivos, esas plataformas, a los sistemas existentes de las organizaciones. Con lo cual no es solamente poner la red y ya está, sino que hace falta una maduración que lógicamente va a llevar más tiempo que lo que se requiere para comprar un teléfono 5G y usar la red 5G. Y en el caso del acceso fijo inalámbrico, este va a darse más probablemente en áreas urbanas de menos densidad, con lo cual no van a ser las áreas de los despliegues iniciales. Entonces, como para ir ya cerrando, tenemos que, a pesar de la inminencia de la llegada de 5G a Argentina, todavía quedan varios y muy importantes interrogantes a ser resueltos. Y esto hace pensar, no lo estoy afirmando, pero sí creo que es una posibilidad, o sea, no sería descabellado que tal vez por estas diferencias, tal vez no se dé la licitación de 5G en el actual gobierno, que además va a renovarse a fin de año, ¿no? Y donde hay, digamos, y donde hasta ahora hubo una relación, digamos, bastante conflictiva entre digamos, del gobierno con las telcos en particular y con las telcos en general. Y así todo, digamos, hay que tener presente que de habilitarse el servicio, vamos a estar en una época de un despliegue inicial muy enfocado a los centros urbanos, que tienen que ver también, más allá por el tema de la densidad de población y de clientes, por la infraestructura de soporte, que es donde, digamos, a una infraestructura más apta para conectar las antenas. Así que bueno, con esto doy por terminado y quedo, digamos, a disposición para cualquier pregunta.